Buenos días a todos, ¿me escuchan? Hola, buenos días, sí. Buenos días. Hola, hola, buenos días desde México, claro que sí. Hola, buenos días. Les pido disculpas en nombre mío y de Tatiana, directora del proyecto de Cine en las Aldeas, porque hemos tenido dificultad acá con el Zoom y por eso nos hemos tardado en iniciar. Se escucha claro. Ya, ok, se escucha bien. Entonces, bueno, nada. Voy a comenzar. Habíamos previsto que Tatiana también me presentara, pero bueno, me voy a presentar yo misma acá. Y bueno, Tati, ¿tú escuchas? Tatiana. Tatiana, mira a ver si ahora puedes... No sé qué pasa porque... Tatiana, no sé qué pasa porque incluso te dice host ya. Ok, bueno, entonces, nada. Me presento, un momentito. Ya, me presento entonces, mi nombre es Unai Gutiérrez, todos me dicen Ona, soy profesora, consultora y asesora de guión y bueno, nada, pues quiero compartir con ustedes, les doy las buenas días, las buenas tardes, acá en Chile, estoy en Chile, todavía ya tenemos las buenas tardes, pero sé que hay personas de otro lugar conectados y nada, pues buenos días para esas personas. Vamos entonces, bueno, yo soy, como les había dicho antes, soy profesora, guionista, trabajo, doy clases acá en la universidad y bueno, nada, pues eso. Cuando hablábamos con Tati y yo para ver qué tema escogíamos para hacer esta presentación, esta clase magistral hoy de guión, muchos temas pasaron por mi cabeza, ¿no? Temas que incluso más adelante pudiéramos tocar otra vez, pero pensando en algo que veo que es bastante frecuente en los guiones que asesoro, tanto que llegan por mi trabajo como asesora, o en las clases de la universidad, o en los talleres que imparto, siempre veo que existe vamos a decir, una confusión o ciertos cuestionamientos acerca de la manera de contar que se está utilizando ahora en la construcción audiovisual contemporánea y más allá y que me voy a referir específicamente al fenómeno de las series, que como ustedes saben hace un tiempo está bastante en boga, bastante de moda, y que bueno, que además han llegado gracias a todas estas plataformas de cine, de todas estas plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime, etcétera, ¿no? Entonces, esta manera de construir, que no estoy en contra de ella para nada, pero bueno, esta manera de construir, que no es primera vez que se hace ni en la historia del cine, ni tampoco en la historia ni en la historia de la literatura, pero esta manera de construir atiende un poco a confundir y a veces entonces he tenido alumnos que me dicen, profesora, pues yo quiero hacer una clase, yo quiero hacer una historia, me dicen en la clase, quiero hacer una historia, pero no quiero usar la estructura aristotélica, porque no quiero presentar a los personajes en el primer acto, quiero que los personajes se presenten después, etcétera,
Y bueno, por eso dije, bueno, hay una confusión un poco y la gente está un poco confundido, valga la redundancia, y quería entonces yo hacer una clase con este tema para explicar entonces cuán vetusta puede ser o no la estructura aristotélica y cuánto podemos negar a Aristóteles y cuánto podemos realmente, no podemos, como digo yo, sacárnoslo de encima, ahí está, ¿no? Primero, me dejan un momentito compartir. ¿Están viendo el documento que acabo de abrir, por favor? Sí, Ya, perfecto. Primero, lo primero que quiero referirme cuando vamos a hablar de esto es que quiero hacer una diferencia entre dos cosas que son bien importantes y que a veces el escritor, porque el guión no será considerado literatura, pero el guionista sí es un escritor, y es que a veces hay una tendencia a confundirse con eso. Y es la diferencia entre historia y relato. ¿Qué cosa es la historia y qué cosa es el relato? Primero, la historia es lo que se cuenta, la reconstrucción cronológica de los acontecimientos narrados, contar lo que sucede de principio a fin. Y el relato es la manera de contar la historia, los acontecimientos como los expone el escritor. O sea, mi historia, ¿qué sucede? Tengo una historia donde un hombre se levanta por la mañana, toma su auto, enciende su auto, unas cuadras después de su casa tiene un accidente y cuando tiene el accidente, cuando sucede el accidente, no muere, pero hacen una revisión del carro y se dan cuenta que alguien ha cortado los frenos del carro. Y este hombre empieza a investigar quién es la persona que ha cortado los frenos del carro y después se da cuenta al final de de mi historia que es el mismo que tiene, estoy poniendo un ejemplo hipotético, se da cuenta que el mismo es el que ha cortado los frenos del carro porque tiene doble personalidad. Esa es mi historia, ¿no? Esa es mi historia, pero el relato es como yo voy a escoger contar esa historia, ¿no? Yo voy a comenzar por el inicio, cuando el hombre se monta en su auto y sale a trabajar. Yo voy a comenzar por el final, yo voy a comenzar por el medio, y esa es la manera entonces en que yo voy a elegir contar mi historia, ¿no? A través del relato, como relato lo que cronológicamente va a pasar en mi historia, que por supuesto uno siempre tiene que tenerlo claro. Como yo les digo a mis alumnos, para desdibujar, primero hay que dibujar, ¿no? Tengo a veces alumnos que me dicen, profesora, cuando estamos en las primeras clases, yo quiero hacer una película que tenga un estilo como el de Kim Ki-doo y unos diálogos como tal cineasta y una fotografía como tal fotógrafo, y yo por supuesto los escucho con respeto, pero después de eso siempre le pregunto, ¿y qué me vas a contar en la historia? ¿Qué quieres contar en la historia? No, profesora, todavía no lo tengo claro. Y eso es lo más importante que hay, tener claro qué cosa es hacia dónde vamos, porque si no, evidentemente todos nos identificamos con un estilo de cine, todos nos identificamos con un estilo narrativo, y uno sabe que uno va a hacer una película parecida a tal director o parecida a tal género que nos gusta, y no lo contrario, pero esas son cosas que están implícitas ya en nuestro estilo, pero sí, lo primero que yo aconsejo siempre es saber qué cosa es lo que vamos a contar, ¿no? Entonces, la estructura aristotélica, porque vamos a hacer un pequeño recuento, la estructura aristotélica, que es una estructura que que la define Aristóteles en la Poética, un libro escrito en el siglo V antes de nuestra era, que basado en el estudio que él hace de la tragedia griega, ha devenido el primer tratado que tenemos de dramaturgia conocido. Después, en nuestra lengua, estaría Torres Najarro con el premio a la Propagadia, estaría Lope de Vega con su arte nuevo de hacer comedia, pero el primero que ha llegado a nosotros es en la Poética de Aristóteles, donde él define y se da cuenta que las historias se cuentan en tres bloques, ¿no? A lo que él llama, y lo divide en los tres actos, los llamados actos aristotélicos, ¿no? Donde él comienza y dice que el primero es el planteamiento, al segundo le llama nudo y al tercero le llama desenlace. ¿Qué dice Aristóteles de qué es el planteamiento? Bueno, él dice que en el planteamiento, y es así, se presenta al protagonista, al antagonista, si lo hay, a los personajes principales,
sucede algo que pone la historia en movimiento. Esto es lo que sucede, lo que llamamos el detonante. Si esto no sucede, no hay historia. O sea, si la Tierra cae, una película de ciencia ficción, cae un ovni, invade una nave espacial, y los extraterrestres salen de las naves, masacran a los terrícolas y hay entonces un grupo de sobrevivientes que luchan contra los extraterrestres. Ese es el detonante. Si no hay eso, no sucede, no hay película. Y esto siempre, por supuesto, tiene que suceder, y valga la redundancia, en el primer acto. El protagonista responde a este detonante realizando determinadas acciones y todo parece ir bien hasta que sucede algo inesperado que hace que la historia cambie bruscamente de dirección. Es lo que se llama primer punto de giro o primer nudo de la trama. Aquí se acaba el primer acto. ¿Qué cosa es qué se sitúa en el primer acto? ¿Qué nos dice ese primer acto? Bueno, en ese primer acto vamos a presentar el tema de la película o de la historia, vamos a presentar al protagonista, al antagonista, vamos a presentar el género y podemos incluso estar dando información desde los créditos. Hay películas que ya cuando uno empieza a ver los créditos ya uno sabe que va a haber una película de terror por la música, por el tipo de letra, o uno sabe que va a haber una película de humor porque está viendo ya desde los mismos, hay directores que los cogen así, están viendo desde los mismos presentación cosas cómicas que ya uno sabe que va a haber que va a haber una comedia. Digo que generalmente se presenta el tema, el género de la película, porque hay directores que osadamente pueden hacer un cambio y este es el caso de Parásitos. ¿Se acuerdan Parásitos, la película coreana que ganó, creo que hace dos o tres años, ganó muchísimos Oscars? Bueno, no es que el Oscar sea la medida de todas las cosas, pero bueno, para que se recuerden por ahí. Y entonces la peli empieza recuerdan, es la historia de esta familia pobre que vive en Corea y que entonces el chico, uno de los chicos, comienza a dar clases, el protagonista comienza a dar clases en casa de una familia adinerada y él empieza a tratar de meter a toda la familia en la casa y de ir quitando, que vayan despidiendo a los empleados que hay en la... Y toda esta primera parte de la película es graciosa, lo hacen de una manera humorística, hay incluso una manera como despiden a la empleada, la ama de llaves, porque era alérgica, me acuerdo que era el durazno, y le ponen un poco de durazno acá, y todo es muy gracioso, todos son esta gente, estos pillos, ¿no? Estos pícaros, que vendría siendo como el arquetipo que conocemos del pícaro, estos pícaros como pueden además burlarse, estos pobres pícaros se pueden burlar de las personas que tontas, clase alta, que no se dan cuenta además que los están manipulando. Y todo está, incluso si uno no, si no, sí, no. Espérense un momentito, por favor. Discúlpenme un momento. Déjenme dejar, que me está llamando Tatiana. Déjenme ver qué es lo que está pasando. Bueno, lo que le estaba diciendo era, disculpen la interrupción, lo que le estaba diciendo era que hasta este momento, que si uno no va a ver la película Parásitos no sabe nada, absolutamente nada, ya cuando yo la vi, por supuesto, yo sabía algo, me habían contado, ya la película había ganado varios Oscars, ya me habían contado el tema de la película, más o menos cómo iba la película, y no me sorprendió tanto, pero
cuando cambia el primer acto al segundo acto, ¿se recuerdan cómo sucede eso? Bueno, recuerdan que ellos están celebrando en la casa ya que están todos posicionados, todos tienen un empleo en esa maravillosa casa, y la familia, los dueños de la casa se han ido a un campamento y ellos están solo en la casa celebrando su victoria, están en la casa, en la sala, como si fueran los dueños de la casa, con todo un banquete, y tocan a la puerta, bajo de un agua terrible, de un temporal, tocan a la puerta y abre el protagonista, no me acuerdo, la protagonista abre la coprotagonista abre la puerta, y es sencillamente la ama de llaves que les pide pasar, por favor, que se le ha quedado algo. Ellos la ven, ellos se quedan, la dejan pasar y descubren, ella la siguen y descubren que ella abre por la cocina, abre la puerta, y una puerta, un pasadizo secreto que tenían, y entonces pues ahí descubren que ella tiene a su esposo abajo, y todos ellos la pillan a ella, y ella los pilla a ellos, y ellos ahí la empujan por la escalera, le dan una golpe, ella cae, se da un golpe en la cabeza, se pelean con el esposo, le dan un golpe en la cabeza, los dejan encerrados ahí, y ahí la película hace un cambio de género, y no se vuelve a poner jamás, déjenme un momentico compartir, y no se vuelve a poner jamás, jamás, jamás como una comedia. Esto lo hace, este director lo hace magistralmente, y es algo que generalmente no se hace, y que da una buena impresión, y es una de las cosas, como también hace poco veía la maldición de Bly Manor con ese director que es Mike Flanagan, que yo creo que vistió el cine de terror, volvió a vestirlo, volvió a hacerle honor a los grandes maestros del cine de terror, con todas sus series, y creo que es maravilloso. Y cuando estamos viendo La Maldición de Bly Manor, es una historia de fantasma, lo está contando una de los personajes, está contando la historia, y se voy a contar una historia al inicio de la boda, una historia de fantasma, no sé qué, y arranca la historia, y cuando ya termina, que vuelven al presente, una de las protagonistas le dice, pero yo pensé que nos ibas a contar una historia de fantasma, pero has contado una historia de amor. Y efectivamente, la maldición de Bly Manor se va cuando va avanzando en los capítulos finales, se va convirtiendo, y nos vamos dando cuenta que el móvil de todos esos personajes, de todos esos fantasmas, de todos esos monstruos, era el amor, ¿no? Pero bueno, generalmente en el primer acto, yo lo defino, siempre se lo digo a mis alumnos, es como si fuéramos a hacer una receta de cocina, ¿no? Un postre. Yo les digo, ok, vamos a cocinar, vamos a hacer pastel de manzana. Entonces vamos a traer, yo necesito para el pastel de manzana, necesito 1 kilo de azúcar, no sé, 1 kilo de harina, 10 manzanas verdes, 10 manzanas rojas, necesitamos un horno, necesitamos un bol, necesitamos huevo, tanto, y yo doy mi receta y están todos los componentes que sabemos. Vamos a hacer un postre, sabemos que es un postre que va a durar más o menos, la receta lo dice, este postre va a durar más o menos de 45 minutos de cocción, y para que se pueda comer un día en el refrigerador, o no sé, medio día en el refrigerador, y tenemos una información de lo que vamos a hacer. Ese es el primer acto, donde además todas las cosas que se plantean tienen que ser cerradas después en el tercer acto. A eso vamos a llegar, porque es como que yo les diga a ustedes, como que hagamos nosotros empecemos a hacer ese pastel de manzana, y después cuando lleguemos al final ustedes se den cuenta que si yo les pedí 10 kilos de no sé, 10 manzanas rojas y 10 manzanas verdes, y yo utilicé solamente las rojas. ¿Y dónde están las verdes? Entonces ustedes me van a decir, pero Ona, nos timaste, nos hiciste comprar 10 manzanas verdes por gusto. Y así le pasa al espectador cuando siente que se quedaron muchas subtramas por el camino, que no es lo mismo que una continuidad en una segunda o tercera temporada, no tiene que ver eso. Se quedaron muchas tramas sueltas, y uno se siente como que está como estafado, ¿no? Como timado. Acá en Chile hubo hace poco una novela, me dio mucha gracia eso, porque una novela que estaban poniendo incluso en el horario estelar, en uno de los canales estelares de acá, y cuando se terminó dejó una cantidad de subtramas, o por lo menos de cosas que la gente estaba esperando ver, con los que los preparó todo el tiempo y no pasaron, que la gente en broma decía, bueno, el capítulo final es mañana, hoy fue el penúltimo, pero ¿dónde está el capítulo final? Porque la gente esperaba eso, ¿no? Entonces,
A la presentación de estos personajes vamos a volver al final, pero bueno, voy a seguir con la estructura aristotélica. El segundo acto, que Aristóteles llama planteamiento, es donde la cosa se enreda. Es donde comenzamos a cocinar y ahí vamos a saber si picamos bien la manzana, si sabemos de verdad ponerle merengue como al pastel. Es donde se empieza y es el momento donde vamos a cocinar, ¿no? Se presenta en el segundo acto, que es el nudo. El protagonista reacciona ante el primer punto de giro, cambia bruscamente la historia de dirección, es lo que llamamos segundo punto de giro, y habitualmente es algo que hace que parezca que el personaje no tiene ninguna posibilidad de alcanzar su objetivo, que lo sitúa en el momento más desesperado de su trayectoria. Es el segundo acto, o nudo, es el momento más largo de la película, y es donde nos jugamos que el espectador se quede o se aburra, ¿no? Ese es el segundo acto, que además es el más trabajoso de escribir, porque hay que enredar y enredar y enredar para después desenredar en lo que sería el desenlace, ¿no? En el acto tercero, el desenlace, cuando el tercer acto empieza, parece que todo está en contra del protagonista, pero este encuentra una manera de intentar cambiar su situación desesperada, bien porque encuentre otra forma de conseguir lo que desea, bien porque decida jugarse el todo por el todo o porque aparezca una nueva meta. El protagonista se lanza en esta nueva dirección, se enfrenta al antagonista en el clímax de la historia y consigue su objetivo, al menos que esté escribiendo una tragedia. Finalmente, el protagonista muestra al espectador la transformación que su personalidad ha sufrido o qué aprendizaje ha realizado a lo largo de sus experiencias durante la narración. En este tercer acto, que es también, todos los actos son importantes, muy importantes, porque acá sucede el clímax, que también es algo que siento que muchos guionistas jóvenes se confunden un poco, que es el momento más álgido, el punto más alto de mi historia, a lo que yo he preparado, para lo que yo he preparado al espectador todo el tiempo, y que hay directores que escogen terminar su película con el clímax, y hay directores que escogen seguir a un pequeño bajón, que es el desenlace, que hay que tener cuidado, porque hay veces que hay desenlaces, sobre todo en las telenovelas, que se hacen interminables y son esos capítulos finales que no pasa nada y uno dice, pero ¿cuánto capítulo por gusto que no está pasando nada y cuántas cosas me atropellaron en el medio de la historia, ¿no? Cuando yo hablo de desenlace, siempre recuerdo una anécdota, se las voy a hacer muy brevemente, que es clarita para explicar esto del desenlace, que es algo que pasó en el cine cubano con la película Clandestinos del director Fernando Pérez. La película Clandestino contaba la historia de unos jóvenes que estaban luchando en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, que estuvo en Cuba hasta el año 59, y estaban luchando, había una férrea búsqueda de todas estas personas, todos estos jóvenes que estaban luchando en contra de la dictadura, eran capturados, eran torturados y por supuesto asesinados, ¿no? Entonces la película, al final de la película, estos tres de los personajes protagónicos están, los han sitiado, los han delatado y los han sitiado en un apartamento. La policía ha desplegado un gran número de sus fuerzas y entonces están rodeados, ya mataron a uno y queda la pareja de la película, que además la chica está embarazada y uno del jefe de la policía le dice a este tipo, al muchacho, que además ella era uno de los jefes más importantes de la lucha contra el gobierno, contra la dictadura, le dice que se entregue porque si no, no tiene salvación, va a matarlo a él y va a matar a su novia, ¿no? A su pareja. Él decide entregarse, sobre todo porque la chica está embarazada, y cuando en la escena final, cuando bajan la escalera, él se va a entregar, ella se queda parada en la policía, él camina hacia un carro de la policía, se escuchan unos disparos, ella va corriendo, lo han matado, se queda mirándolo así, mira la cámara. Ahí Isabel Santos, que era la actriz, tenía que decir un texto como algo así como ustedes, desgraciados, van a pagar, asesinos, van a pagar todo lo que han hecho, un día Cuba será, etcétera, etcétera, evidentemente un guiño hacia la Revolución Cubana, ¿no? Isabel cuenta que cuando se hace la escena, ella mira a cámara y no podía decir el texto, la cámara rodaba y ella no hablaba, dice que Fernando le gritaba, habla, y ella no podía hablar. Cortaron y ella le explica a Fernando que ella sentía que ese texto estaba de más, que solamente la mirada que ella daba hacia la cámara, además muy buena actriz, tan desconcertada, tan aterrorizada, además ese final así donde no se sabe si realmente a ella, realmente qué va a pasar con ella. Y entonces Fernando no estaba contento, fueron a ver la película de edición, cuando van a ver, Fernando le dice, ¿sabes qué? No estoy contento con el final, vamos a rodar de nuevo, vamos a hacer la escena y tienes que decir el texto. Isabel sentía que eso no iba con su personaje, que eso iba como que a
a ponerle una nota muy fea al final, no iba a empobrecer el final. ¿Qué hizo? Al otro día, cuando hacen el llamado, llega el rodaje, se fue a la peluquería. Antes de eso, se fue a la peluquería y se peló, se pasó la máquina, y cuando llegó al set estaba Isabel pelada bajito, y por supuesto por continuidad no se pudo hacer la escena, ¿no? Fernando se discutió con ella, le dijo de todo, se quedaron un tiempo sin hablar, y resulta que cuando finalmente Fernando ve la película como quedó, él se da cuenta que Isabel tenía razón. ¿Por qué les hago toda esta anécdota, no? Que allá de que sean simpáticas o algo de eso, es porque qué cosa es lo que le estaba pidiendo ese director a esa actriz. Él quería su desenlace, él quería ese momento donde supuestamente después versus caos versus orden, donde se restablece un orden esperanzador, donde esta mujer, a pesar de quedarse así, le está diciendo a sus verdugos, ¿no?, que van a pagar. Entonces, hay directores que eligen dejar terminar con el clima, y hay directores que eligen ese pequeño desenlace, ¿no? Entonces, pasando ya por todas estas tres, explicando la estructura aristotélica, antes de eso, quisiera, antes de pasar a las partes específicamente con los ejemplos de obras, de películas y series que tengo acá, quisiera, si Field dice lo mismo, el estudioso, el teórico estudioso de guión, él dice lo mismo, él le da al primer acto que Aristóteles, lo que en vez del primer acto le dice planteamiento, después confrontación, y él le dice evolución, ¿no? Entonces, hay otras estructuras narrativas, otras maneras de relatar. Una es la acción lineal. La acción se desarrolla cronológicamente sin anacronías ni saltos temporales. La acción se desarrolla tal cual estamos contando en la historia, ¿no? ¿Recuerdan el cuento el ejemplo que le puse el señor, que es que los frenos se le cortan los frenos? Se desarrolla exactamente así. Hay otra que se llama evocación retrospectiva, donde la narración se estructura con frecuentes vueltas al pasado, anticipaciones en la próxima, saltos temporales hacia el futuro, o in medias res, la acción se sitúa en el medio del relato, vuelve atrás para narrar desde el comienzo, y cuando llega al centro prosigue literalmente hacia el final. Y, por ejemplo, como Gambito de Dama, lo vamos a ver más adelante con ejemplos más específicos, pero utiliza este tipo la serie de Netflix utiliza este tipo de estructura, ¿no?, y de narración. Hay otras estructuras que yo les diría relato, y después al final vamos a ver por qué, que una le dice estructura de destino de peso circular. Al inicio de la historia es el mismo que el final, presenta una versión cíclica del argumento. O sea, empezamos en un punto y es como ven que hace la forma como de un pez, y generalmente se utiliza en obras donde los personajes son estos tipos de personajes que están presos de un contexto, no pueden salir de ese lugar donde están. No me refiero solamente a que no pueden salir del lugar físicamente, sino no salen de su zona de confort. Los personajes viajan hacia la transformación que tienen los personajes, como digo yo, hacia la no transformación, hacia no entender nada de lo que está sucediendo y hacia quedarse en el mismo punto. Por ejemplo, Chekhov era maestro de este tipo de relato. No sé si recuerdan Las Tres Hermanas, estas tres mujeres que sueñan con irse a Moscú, que viven en una aldea de la Rusia antigua, y quieren todo el tiempo irse a Moscú, y todo el tiempo, todo el momento, toda la hora se la pasan diciendo a Moscú, a Moscú, a Moscú, y finalmente terminan y no van porque no se atreven a salir de su zona de confort, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que ella, incluso de la Moscú que dicen después, no tiene ni siquiera los mismos bríos del inicio, porque ellas mismas saben que no van a ir para ningún lugar. Entonces, la otra que tenemos es la llamada estructura maestra paralela o estructura brechtiana. Es una estructura de tratamiento de diferentes historias con nexo temático que suceden en el mismo tiempo diegético, se mezclan los tiempos sin continuidad aparente. La trama secundaria es desarrollada según una lógica temporal, puede suceder en el presente, el pasado o el futuro. Los personajes son complejos, presenta debilidades humanas, antivalores o grandes virtudes. Aunque los personajes coinciden en estar en algún lugar, las decisiones de cada protagonista no afectan el desarrollo de alguna de otras historias. ¿Qué pasa acá con Brecht? ¿Qué pasa con Brecht? Brecht era un artista, era un revolucionario, un poeta, pero Brecht, después del trabajo que hace Stanislavski, yo siempre digo, no hay Brecht sin Stanislavski. Después del trabajo que hizo Stanislavski en el Actor Studio, etcétera, que también hace Chekhov escribiendo las obras que podían
representar, que el método de Stanislavski necesitaba para poderlas representar, Brecht, que era un luchador social, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Dice, yo no quiero que las personas vayan al teatro o lean teatro y se queden como espectadores pasivos. Yo no quiero que la gente se vaya románticamente, además tenga la idea de que eso es de que no se puede cambiar la vida, de que no se puede transformar la sociedad y que lo que están viendo es una obra de teatro. Ahí viene la ruptura de la cuarta pared, donde Brecht completamente rompe todo lo que era el artificio teatral y crea una dramaturgia en correspondencia, por supuesto, con esto. Si en las otras obras, en la literatura, en el teatro, en el cine, en las historias, la ficción, generalmente nos están contando, nos están ocultando el dato, ¿no? Y ese dato escondido, la trama, la intriga, que es lo que se llama la intriga, ¿no? Está construida en función de develarnos eso en el clímax, ¿no? Brecht hace todo lo contrario. Brecht dice, a mí no me importa que la gente se sorprenda y que la gente diga, oh, por ejemplo, mira, María era la hija de Juan. ¿No? No, a Brecht al revés. Brecht lo que le interesa es ver que la gente piense y reflexione por qué Juan le ocultó a María, que era su padre, ¿no? Así nos encontramos que la mayoría de las obras de Brecht, Madre Coraje, Galileo Galilei, cuando empiezan los capítulos, Brecht cuenta lo que va a suceder en el capítulo, porque no le interesa sorprendernos. Lo que le interesa es que nosotros sepamos por qué se llegó ahí. Por ejemplo, en este capítulo, Galileo se retracta de decir que la Tierra no era el centro del universo. O sea, está rompiendo la intriga completamente, porque lo que quiere es que nosotros veamos por qué Galileo se ha retractado de eso, ¿no? Hay una escena maravillosa que además se llama El Papa, la escena, que es un momento donde un cardenal científico, además amigo de Galileo, ha sido designado, investido como papa, y lo están vistiendo, y él se acerca a uno de los inquisidores y le dice, hay que apresar o hay que decirle a Galileo que se retracte lo que está haciendo, porque no está bien lo que está haciendo, nos puede traer muchos problemas con las personas, religiosos, la Biblia, etc. Y el cardenal, que además era amigo de Galileo, empieza y le dice, pero ¿por qué? No. Y lo empiezan a vestir, y cuando él está vestido completamente con toda, no recuerdo ahora cómo se llama, la indumentaria del Papa, y le ponen esa en la cabeza, tampoco recuerdo cómo se llama, y está completamente vestido como Papa, entonces se vira y le dice a este cardinal, muéstrenle los instrumentos de la textura. Este hombre ha sido, por eso el capítulo se llama El Papa, porque la institución papal es más fuerte que la ciencia, en ese momento es más fuerte que la verdad, y entonces Brecht por eso nos los anticipa en cada capítulo, en cada episodio, y no va, la intriga está en función de otra cosa, la intriga está en función de la reflexión y del pensamiento, además, para poder transformar, y no en función de la intriga por la intriga, el susto por el susto, y me voy a mi casa y me olvido de lo que he visto, ¿no? La otra manera de contar, yo quiero decirles relato, es el relato que se muestra a manera de episodio, presenta los acontecimientos a la historia por capítulos o episodios que pueden resultar ajenos entre sí, pero que abordan la temática abordada, forman un nudo, todo en su conjunto. En ella se segmentan las situaciones que vivirá el protagónico o protagónico. Y también podemos ver acá las series que son unitarios, donde cada capítulo tiene o sea, está, por ejemplo, Black Mirror, que habla de las distopías, etcétera, y cada capítulo tiene que ver con ¿qué tiene que ver con el segundo? con el tema, ¿no? Y otra cosa que quería también aclarar es que incluso en una serie vamos a identificar también esta estructura de presentación, desarrollo y desenlace en la serie completa. Los primeros capítulos van a ser los capítulos donde estamos presentando el conflicto, el protagonista, etcétera. El segundo bloque, el desarrollo, y el tercero, el desenlace. Después de aclarar todo lo que es la estructura aristotélica, quiero invitarles a que pensemos, a que reflexionemos cómo vemos presente, si la vemos o no, presente en esta nueva manera de narrar. Bueno, no es nueva, ya esto la literatura lo viene haciendo desde su inicio, lo hizo Borges, lo hizo Cortázar con Rayuela, lo hizo Ambrose Bierce con Un suceso en el riachuelo del Puente del Búho, lo hizo Rulfo con Pedro Páramo.
donde ellos están fragmentando el relato en función de ganar tiempo, en función de ganar tiempo, en función de trabajar y de darle una mirada diferente al tiempo. Yo digo que al tiempo narrativo, yo digo que la ficción nos dio el regalo del tiempo, donde nosotros podemos a través de ella vivir en el día más feliz de nuestra vida, evitar el día más infeliz de nuestra vida, ser jóvenes eternos, gozar de nuestros seres queridos eternamente. Eso nos lo regala la ficción. Y estos escritores manejan, y esto es bien importante, el hecho, primero, cuando yo decido desestructurar mi historia, cuando yo decido que mi relato no va a estar en el orden cronológico, lo importante es primero decir por qué. Porque quiero que mi historia parezca un puzzle para que la gente se tenga que todo el tiempo estar adivinando, o porque realmente tiene un sentido contar esa historia de otra manera. Y si yo empiezo a contar esa historia de atrás hacia adelante o del medio hacia atrás y después vuelvo al final, eso tiene un sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una película cubana que se llama Plaf, que hace esto. ¿Pero por qué lo hace Plaf? Porque Plaf cuenta la historia de una señora de 40 y pico, 50 años, que sus vecinos empiezan a tirarle huevos a su casa, a tirarle huevos y huevos y huevos, a todos los días le tiraban huevos, y ella se va, pues, por supuesto, eso la va preocupando, le va creando un estado agónico, y ella muere. Y cuando muere, que hay un elixir en la película, el hijo y su nuera descubren, los personajes le confiesan que que los huevos no se lo tiraba una sola persona, sino que se lo tiraban todas las personas, todos los vecinos, para que ella se fuera de la casa con un con un novio que tenía, y que ella no se decidía a irse, y para que le dejara la vida por una madre muy, muy, muy tóxica, y para que le dejara la vida tranquila al hijo y a la nuera, ¿no? Y el hijo le dice a la mujer: yo quisiera saber quién fue el primero que lanzó el primer huevo, porque ese fue el que le dio la idea a todos. La película había comenzado, cuando Plaf comienza, que empiezan los letreros, se escucha, es una comedia, además se escucha una voz muy graciosa del proyeccionista, que les comunica a las personas que el rollo se rompió, y que él va a Alicay es la productora de cine de Cuba, que él va a Alicay a buscar a ver si se lo pueden arreglar, que vayan viendo, lo dice así, vayan viendo la segunda parte de la película, porque la primera está rota, yo la voy a... Y la película empieza ya cuando a ella les están tirando los huevos. Cuando llega este momento donde él dice: yo quisiera saber, le dice a su novia, a su mujer, yo quisiera saber quién tiró el primer huevo, porque ese fue el que le dio la idea a todos los demás, se corta la película, vuelve este hombre a hablar y dice: óiganme, señores, ya encontré, ya vengo con el primer rollo de la película, ahí se los pongo. Y empieza la película con la presentación, y descubrimos en esa primera parte que la primera persona, o sea, esa persona que el hijo quería saber en la segunda parte de la película, quién le había lanzado los huevos, quién era el primero, porque había hecho le había dado la idea a la persona que fue, había sido la propia madre. Había lanzado un huevo cuando él y su novia estaban en el sofá, estaban romanceando, y ella le tira un huevo a los dos para que ella se vaya para su casa y se vaya de la casa, ¿no? Entonces, la información que nos oculta Plaf es relevante. ¿Por qué? Porque nos acabamos de dar cuenta que esta mujer es la causante, fue la que le dio la idea a todos los demás. Y si la película no se cuenta así, no tiene sentido. Hay otro capítulo también de la maldición de Bly, o tiene otro sentido, perdón, de la maldición de Bly Manor, que es creo que el 5 o el 4, donde la ama de llaves, Hannah, el personaje de Hannah, este capítulo constante, ella está entrevistando al cocinero y constantemente vuelven a la misma escena, y vuelven a la misma escena, y vuelven a la misma escena, y él le va revelando informaciones y datos sobre los niños, y ella se va empezando a sospechar que ella está muerta. Después nos damos cuenta que ella está muerta, que la empujó uno de los niños que estaba poseído, la empujó y la mató. Pero este capítulo sirve para poner al personaje en jaque, aquí pasó algo, y además ella se da un golpe en la cabeza, y la actriz se toca mucho acá. Después cuando uno ya la vuelve a ver, se va encontrando todas esas pistas que cuando uno la ve por la primera vez no se da cuenta, ¿no? Entonces es importante, hago estas anécdotas, pongo estos ejemplos, porque es importante cuando vamos a escoger desestructurar una historia, cuando vamos a escoger este relato de esta manera, es saber por qué lo estamos haciendo, ¿no?
Cuando hablamos, por ejemplo, de Gambito de Dama, la serie que me imagino que muchos de ustedes la conozcan, la historia de esta chica de Beth, esta chica genio del ajedrez, que tenía además un problema de adicción con fármacos, y es la historia de ella, cómo ella logra sobreponerse a eso y cómo logra convertirse además en un espacio muy poco dado a las mujeres, cómo ella logra convertirse en la campeona mundial del ajedrez. Pensemos cómo empieza el primer capítulo de Gambito. ¿Se acuerdan? Gambito empieza cuando está todo en negro y sale ella y se siente un toque de la puerta en francés, mademoiselle, mademoiselle, y sale ella mojada, toda mojada de la bañera, abre la puerta y le dice, ok, ya voy, enseguida voy. Corte, y allá abre, ponen un cartel que dice París, año tal. Ella se empieza a vestir, antes de empezarse a vestir, toma 2 píldoras, toma como un frasquito de alcohol, sale por un pasillo corriendo con unos zapatos en la mano, corre, llega, abre una puerta, automáticamente que abre esa puerta están los flash de los periodistas, y ella atraviesa otra puerta, llega, se sienta, hay una persona que está al lado de un tablero de ajedrez, nos damos cuenta que hay un torneo de ajedrez, y ella llega, le pide disculpas a este señor le da la mano y empiezan a jugar la partida. Voy a detenerme aquí. Yo me estaba fijando y más o menos esto sucede en 2 minutos 50 más o menos. En 2 minutos, ¿por dónde ha comenzado la historia? Primeramente, la historia ha comenzado por el medio. El primer capítulo comienza por el medio, o sea, el relato comienza por el medio de la historia. ¿Cuál es? Cuando Beth ya es una consagrada ajedrecista y está en París y se va a enfrentar a este hombre que es el campeón del mundo. Por ahí comienza el primer capítulo, ¿verdad? O sea, está comenzando por el medio, está comenzando por el segundo acto. Sin embargo, en todo esto que yo les relaté, acá está la presentación del personaje. En 2 minutos y 50 segundos, el director nos ha dado las características fundamentales de lo que vamos a ver, el género que vamos a ver, y además de quién es esta chica. Primero, es una chica que además tiene una adicción, porque además estaba metida en un tanque de agua, para quitarse un poco la resaca que tenía, y después la vemos que se toma 2 píldoras y se toma un frasco de alcohol, que sabemos que ella es dependiente completamente de esto, y que esto es lo que la hace jugar mejor, después ya lo deja, pero bueno, lo que la hace jugar mejor, etcétera. Entonces, hay una información acá, empezando en el segundo acto de la película, están presentados el personaje. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente, y lo vamos a ver en los demás ejemplos. No hay manera de cuando empezamos a contar una historia, empecemos por el segundo acto, empecemos por el final, no estemos presentando al personaje. La primera información que se da es la información que el espectador va a recibir como presentación de ese personaje. No hay otra manera de hacerlo. Sea la imagen que sea, no es lo mismo una persona manejando un auto vestido de traje, un hombre vestido de traje manejando un Ferrari, que un hombre manejando un Ferrari vestido de payaso, que un hombre manejando un carro antiguo, que un hombre manejando un Ferrari quemado. Ahí yo estoy dando, aunque yo esté empezando por el final de mi película, yo estoy dando una presentación, que es exactamente la presentación que Aristóteles define en el primer acto, donde además está presente todo, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo también. Y después, bueno, Gambito, que después de eso hay un corte y viene, vamos hacia más atrás todavía. Vamos hacia el inicio, a lo que sería el inicio de la historia, no del relato, que es cuando ella va con su mamá en el auto, la madre le dice, cierra los ojos, y ellos tienen el accidente. Esto no se ve en ese momento. Lo que hay un corte es a ella paradita, la niña parada, y la policía dice, hay que llamar a alguien, no tiene a nadie, sí, hay que llamar a alguien porque no, y se ve una persona en el suelo. O sea, nos han presentado en 1 minuto, nos han presentado también el otro estado del personaje, que es cuando es su infancia, que es el primer capítulo, donde ella aprende a jugar ajedrez. Nos han dicho, en 1 minuto, una niña sola en un accidente, no tiene familia, no se sabe qué ha pasado,
con ella, ¿no? Entonces, aunque fíjense que empecemos por el medio y después vayamos al inicio de la historia, estamos presentando de igual manera. No hay manera de librarnos de eso. Para seguir con el ejemplo, con otro ejemplo, La maldición de Hill House. Excelente película que, como digo ahorita, este director ha vestido nuevamente al cine de terror de gala, nuevamente. ¿Cómo empieza La maldición de Hill House? Bueno, empieza con una casa, con la casa, o sea, automáticamente, y empieza en el pasado, ¿no? Porque el relato empieza en el pasado, ¿no? Pero después se traslada hacia el presente, que es donde los hermanos reciben la llamada de la hermana, que va a la casa y se suicida, y entonces es como ellos se van recomponiendo, como ellos se unen después de este trágico suceso, ellos se recomponen, y entonces como familia se reencuentran, pero hay constantemente saltos al pasado, ¿no? Pero empieza en el pasado, y cuando ya ellos llevaban un tiempo, incluso ni siquiera cuando están llegando a la casa, esto se ve después, cuando ellos llevaban un tiempo ya en esa casa y ya los chicos estaban siendo asediados por los fantasmas. Entonces, ¿cuánta información sucede en ese primer momento? Bueno, primero vemos la casa, ya sabemos que aquí vamos a ver una película, ya está el género, vamos a ver una película de terror, por la manera de la fotografía, por la manera en que se mueve la cámara, por la manera del sonido. Además nos presentan a todos los hermanos. Primero hay un llanto, se escucha llorar, primero hay una voz en off muy importante que dice, la Hill House se movía, cuando nosotros llegamos a Hill House, llevábamos 100 años, la casa llevaba 100 años, deshabitada, algo así, y nosotros empezamos a vivir ahí, y lo que sea que había dentro de Hill House no estaba solo, algo así dice, o sea, nos está diciendo que hay algo, hay una presencia, hay algo raro en esa casa, nos presenta a cada uno de los hermanos al padre, y después incluso además cierra con esta chica que ha dicho que ve una persona con el cuello roto, no se sabe si la ve o no la ve al inicio, y bueno, duérmete, le dicen a la niña, duérmete, no pasa nada, el padre se va el hermano, y ella efectivamente ve a la chica, hay un corte hacia el presente, y empieza entonces la historia en el presente. Entonces, lo que quiero decir es que volvemos a lo mismo, volvemos a comenzar por el pasado, ¿verdad? Para viajar al presente, pero desde el pasado también estamos presentando a los personajes nuevamente y está ocurriendo este primer acto, aunque estemos estructurando la historia, aunque estemos contándola por el final, por el inicio, por donde sea, hay una presentación, ¿no? Esto mismo sucede también en Misa de Medianoche, del mismo director. Comienza y estamos viendo un accidente automovilístico. Abre plano y vemos un carro moderno chocar con un carro más pequeño, hay una persona en el suelo, le están haciendo reanimación, hay un corte, está el plano medio del protagonista, y le dice, ella está bien, le pregunta al policía, y él dice, ojalá, Dios mío, que todo esté bien, y empieza a rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, y el policía le contesta, y de paso, pregúntale por qué siempre se lleva a los chicos y deja a los jóvenes, ahí deja a los borrachos. Él se queda así, se abre plano, se ve que las personas dejan a la chica, la reanimación, la chica está muerta, y vemos el accidente nuevamente, y abre hacia atrás y vemos un plano de la gran ciudad. O sea, después de eso hay un corte y vamos al presente donde han pasado 5 años y este chico regresa a su pueblo y viene la historia que sucede en ese lugar. Pero, ojo, en esta pequeña escena que dura, yo creo que 1 minuto y medio, algo así, nos están dando una cantidad de información espectacular y nos están presentando al personaje. Primero, nos están diciendo que ese hombre tenía una buena posición económica, tenía un carro bueno, o por lo menos había, o si se lo había robado, no, por lo menos manejaba un buen carro, choca con el otro. Es un tipo que estaba borracho, por lo que le dice, es un tipo que tiene algún tipo de creencia porque está rezando. Y además de eso, cuando se abre el plano, vemos que hay una gran ciudad atrás. O sea, estamos además en el presente, estamos en una ciudad, porque no es lo mismo una película que se desarrolle en el desierto, un choque en el desierto, que un choque en una gran ciudad, ¿no? Nos están bombardeando al espectador de información,
sobre ese personaje, aunque la película esté empezando 5 años después de lo que la historia cronológicamente nos está contando. Y eso también sucede en Orange is the New Black, en Lost, en otras películas como Memento, Irreversible, ¿no? Que están utilizando esta estructura, esta manera de relatar, que es como más a mí me gusta decirle, pero que de todas maneras siempre encontramos dentro de esta estructura el modelo aristotélico, aunque la gente piense que no, y aunque la gente piense que Aristóteles está pasado de moda, o el que vetusto, que arcaico, yo quiero empezar, no hay manera de librarse de la presentación del personaje en las primeras escenas de la película, y esto es muy importante entenderlo, y por supuesto muy importante también poder diferenciar lo que es historia, lo que es relato, y además saber siempre y escaletear siempre cuando vamos a escribir una historia para dónde vamos, partimos de aquí y llegamos aquí. Y eso yo creo que es bien importante para saberlo, ¿no? Es muy, para escribir es bien necesario conocer esto, y es algo que a mí me llama mucho la atención porque ya les digo, tengo alumnos que me dicen, no, profesora, yo no quiero presentar el personaje yo quiero que el personaje se vaya presentando poco a poco. Ok, tú puedes escoger ir develando cuestiones de tu personaje a lo largo de la trama, ¿no? En el primer capítulo, en el segundo, en el tercero, puedes escoger eso, pero de todas maneras, cuando empieza tu película, tu primer plano, desde que estamos viendo los créditos de una película, estamos presentando y estamos dando la información que todo primer acto tiene que tener. Empecemos por el final, empecemos por el medio, o empecemos por el final, por el medio o por el principio. Entonces, Tatiana, no sé si Tatiana me escucha. Hola, sí, ya pude conectarme. Hola a todos los que están por ahí. Bueno, Ona, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, no pude presentar a Ona al inicio, pero pues quiero retomar un poco sobre quién es Ona, quien nos está dando esta clase. Quiero invitar también a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por conectarse y formar parte de esta dinámica. Pues les quiero pedir que abran sus cámaras para confirmar si tuvimos algunos detalles con el Zoom, que quiero confirmar si pueden abrir normalmente sus cámaras y sus micrófonos, pues para saludarlos, y empezar también pues a que nos compartan sus dudas, sus preguntas. Yo me estoy conectando desde Colombia y Ona se está conectando desde Chile. Les cuento un poquito quién es Ona antes de continuar con la clase y de abrir a este intercambio, porque para nosotros también es importante pues saber quién está detrás de la pantalla y escucharlos a ustedes, saber qué piensan, ¿no?, sobre estas nuevas narrativas y qué dudas tienen al respecto. Pues Onaidi es guionista, dramaturga, teatróloga cubana. Ella se licenció en la Universidad de las Artes y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, la ICTV. Ha trabajado como guionista junto a directores como Jorge Luis Sánchez, Fernando Pérez, Elena Palacios, y varios de sus guiones de ficción documental han sido premiados en diversos eventos, en Model Town, Puro Sentimiento. Como dramaturga, pues algunos han podido leer la información que les compartimos en la página web. Bueno, ha trabajado en varias obras de teatro, en series para plataformas, es libretista de televisión, de TV+, y es asesora de guiones. Ella da clases en Arcos y en otras instituciones educativas, y pues ahora forma parte de nuestro programa de asesorías de guión de Cine en las Aldeas, y muy pronto vamos a tener con ella un taller de guión de la idea a la escena, ¿no? De la idea a la escena. Entonces, pues voy a saludar a los que veo conectados acá. Quiero, bueno, si pueden, digamos, en el nombre, ¿no?, donde ponen el nombre, poner su país, sería genial para saber desde dónde nos hablan. Acá veo a Iret Rodríguez, Geo Chepe, Celina Alfaro, Carlos Mera. Carlos ha sido estudiante de otros procesos que hemos tenido acá en Colombia, director de cine colombiano. Uriel, ¿cómo estás?
Oscar González, Krishna Aguilar, Bernardita, Laura Toledo, José Luis Aguilera, Carlos Cortés, Germán Cárdenas, nos saludan desde La Paz, Bolivia, nos están hablando acá por el chat. José Luis no puede activar la cámara, vale, no te preocupes. Y bueno, nada, Ona, te doy la palabra si quieres abrir a preguntas o si quieres añadir algo más. No, quisiera abrir a las preguntas porque además me interesa, o sea, después de este monólogo, me interesa oír también qué piensan, que por supuesto se vale discernir, ¿no? Y nada, pues crear eso, un pequeño espacio de debate acá, es lo que me parece que sería mejor ahora. Bueno, vale, para romper el hielo yo quisiera comenzar, Ona, que nos cuentes como guionista y como libretista, pues que has sido libretista de cine, de ficción, de documental, de series tradicionales de televisión y ahora de plataformas, ¿no? Como Netflix, incluso has sido también guionista de otros programas de televisión de Telemundo y otros formatos. ¿Cuál tú crees que es la principal diferencia en este momento de un guión tradicional de cine o de un guión tradicional de serie para televisión a en este momento hacer un guión para plataformas como Netflix, Amazon, Disney, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. La diferencia, a ver, para ver si entendí la pregunta, Tatiana, la diferencia, me preguntas, entre un guión de cine no hecho para Netflix y ¿eso es lo que me estás preguntando? Sí, sí, porque creo que ahorita pues el principal reto en el que se enfrentan muchos directores, productores y guionistas, incluso con los que hemos trabajado, es al momento de escribir para plataformas o de presentar un proyecto para plataformas digitales, lo estamos haciendo bien, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? O sea, para realmente hacer un guión que se adapte a estas nuevas narrativas, sabiendo que puedes tener una serie de 8 capítulos en que la mayoría de las personas pues ya no ven las series como lo veíamos anteriormente, claro, digamos con una frecuencia semanal, sino pues ahora el espectador puede sentarse a ver los 8 capítulos seguidos, ¿no? Entonces, o sea, están pasando muchas cosas, ¿no? En la construcción de lo que es la narrativa y el imaginario de los espectadores. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu percepción al respecto. Mira, primero hay una cosa, hay un dicho que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Netflix, Amazon Prime, etcétera, todas estas plataformas llegaron para quedarse. Y yo creo que uno tiene que aprender a fluir un poco con estas corrientes, ¿no? Se puede, dentro de todo, cuando abrimos Netflix, cuando se pueden encontrar productos de buena calidad, y yo creo que el fenómeno de la serie trajo eso también un poco, ¿no? El fenómeno de la serie es que las series no son de ahora, ¿no? Las series, hay series espectaculares de hace 20, 30 años, ¿no? Y están ahí, y pueden ser más largas, pueden ser, tener otro tipo, otra construcción dramática, pensada además de otra manera, como tú dices, donde yo no podía además controlar si la veía o no la veía, donde cuando había televisión, cuando la televisión por cable tenía que quedarme con la que ponían diaria y esperar hasta la otra semana o hasta el otro día, o si no comprármela después cuando vino el digital y eso, ¿no? Entonces te decía, a los guionistas que tienen esta posibilidad de escribir, yo creo que hay, que como te decía, por eso cité el dicho, yo creo que uno puede encontrar, las diferencias no son tan grandes si uno logra encontrar una manera de hacer original, talentosa, como te decía al inicio, y te había puse de ejemplo 2 películas de este director, que yo te decía que es un director que tenía otras películas ya antes que no estaban en Netflix y sin embargo ha hecho unas series para Netflix donde, por ejemplo, como decía yo, él ha vestido de gala el cine de terror, y no solo a nivel de historia, sino a nivel también de puesta en escena. Esta película, La Maldición de Bly Manor, tiene un capítulo 6, no, perdón, La Maldición de Hill House, tiene un capítulo 6 que es una clase de dirección de cine, donde además hay un plano secuencia
el capítulo está compuesto por 4 planos secuencias, cosa que Hitchcock había querido hacer ya y no había podido hacer en aquel momento por las condiciones técnicas que había, y él lo logra hacer, y haces 4 o 5 planos secuencia, el primero de 15 minutos, y así, y es una cosa espectacular, y no la estamos viendo en la gran pantalla, la estamos viendo en Netflix, ¿no? La estamos viendo, entonces, dentro de Netflix se puede, que hay que reajustarse al formato de ir lanzando poco a poco, de lanzar primero, y por supuesto, un consejo también que le doy, y sería buenísimo que pudiéramos hacer en algún momento un taller de serie, siempre, a no ser series o guionistas que defiendan mucho el tema autor y digan, mi serie, como por ejemplo Gambito de Dama, que el autor dijo, mi serie tiene 6 capítulos y se acaba, esto no tiene segunda ni tercera parte, que después entonces lo que viene pasando en la segunda y en la tercera parte es que la serie se va pasando por agua, como por mi criterio es La Casa de Papel, que tiene una primera parte muy buena, y la segunda, para mí, en mi opinión, decae. Además, toda esa precuela con la que empieza la segunda parte de La Casa de Papel, para mí La Casa de Papel tiene 2 partes. Ellos la dividieron en no sé cuántas temporadas, pero tiene 2 partes. Primero, el ataque, donde se meten a la fábrica de moneda y timbre, y se van, y todos se van para su isla, y maravilloso. Y después cuando ellos van esa es la segunda parte, cuando entonces entran a este lugar al Banco de España, ¿no? Tendrá 8 temporadas, pero es una división que, mira, ahí también se contesta un poco tu pregunta, una división a conveniencia de ir sacando poquito a poquito, pedacitos y pedacitos, pero tiene dos partes fundamentales. Esas son las 2 partes. Y la segunda se resiente además. ¿Por qué? Porque le ponen esa precuela de toda la historia de Berlín, en el robo, con el hijo, la mujer. Y lo que nosotros queremos ver es qué está pasando con esa gente que está metida ahí adentro. El personaje de Berlín no sostiene, pero yo creo que lo hacen para alargar. Entonces esto es algo que tiene que saber el guionista que va a participar en estas plataformas, que tiene que jugar con eso, que tiene que jugar cuando presente una Biblia con dejar abierta su primera temporada para una segunda o una tercera. Incluso en las Biblias de las series, cuando se presenta todo el concepto, todo lo que se presenta en la Biblia, se presenta siempre generalmente una breve sinopsis de la segunda y tercera temporada, y eso es más atractivo a los productores porque lo que quieren es seguir sacando y sacando y sacando y sacando, al punto que muchas veces, y ahí el guionista es el que tiene que decir, paro aquí, porque sencillamente estoy atentando contra mí mismo, contra mi propia historia, ¿no? Vale, Ona, muchas gracias. Bueno, acá quiero leer algunos mensajes que nos llegaron por chat. Le quiero preguntar a la gente que me dice que no puede activar su cámara, es si no puede porque no quiere hacerlo, o porque pues no tiene la posibilidad de hacerlo, o porque el Zoom no se los permite, para ver si se los activo por acá. Bueno, nos saludan desde La Paz, desde México, Chile, desde Paipa, en Boyacá, en Colombia. Y bueno, hay gente de varios lugares del mundo, que bueno. Bueno, el micrófono está abierto. Si tienen alguna otra pregunta para Ona, creo que es el momento de hacerlo. ¿Alguien quiere, Laura, que activaste tu cámara? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede o levantar la mano o abrir su micrófono sin problema. ¿Nadie? Aire, adelante. ¿Hay algún límite de nudos que puede tener? Por ejemplo, me recuerdo a Breaking Bad, que creo que tiene, no sé, 5 nudos o más, o sea, es impresionante. ¿Hay algún límite o algo así? No, yo creo que todos los nudos que sea capaz el guionista de poder enredar y desenredar después con organicidad, ¿no? Por ejemplo, Dark es una serie que yo no terminé de ver porque me abrumó. Demasiado juego con el espectador a mi gusto, demasiados saltos hacia adelante y demasiadas cosas que yo, por ejemplo, lo confieso, no me pareció lograda, ¿no? Y fíjate que te digo que la abandoné. Pero yo creo que, Aire, yo creo que es, ya te digo, que el guionista sea capaz de enredar y de poder desenredar, o incluso en el no desenredar, saber que no lo quiere desenredar. No es que, ay, se me olvidó, como yo el ejemplo que yo ponía de las manzanas rojas y verdes. No, yo quiero porque no quiero dárselo todo al espectador. Yo quiero, incluso no necesariamente para una segunda temporada, porque a veces lo no dicho intencionalmente
nos puede decir más que lo que está dicho, pero el guionista tiene que ser consciente de eso y saberlo hacer. Gracias. Pues nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? O Ona, ¿quieres añadir algo más en relación a lo que ya traías preparado? No, estoy esperando las preguntas, no. Vamos a ver, de Geo Chepe de Chile nos dice, lo de alargar eternamente las temporadas es Claro. parte del negocio. Funciona al comienzo y después es ganancia. Claro. ¿Qué piensas tú? Claro, por supuesto. Incluso, mira, el fenómeno de la serie es algo, por eso digo, hay que aprender a nadar con eso. Es muy particular. Porque, por ejemplo, yo misma ahora acabo de ver, como una espectadora más, no como una profesora, no, sencillamente una espectadora más, acabo de ver una serie que se llama Intimidad, la acaba de sacar Netflix. ¿Y por qué empieza? ¿Por qué vi Intimidad? Porque era la actriz, una actriz que a mí me gusta mucho, que de La Casa de Papel, Ciara Tuño, el personaje de Raquel, y es un gancho, y la gente se pone a ver la serie sencillamente porque, o sea, Intimidad le debe a La Casa de Papel, aunque no tenga nada que ver temáticamente ni nada, porque sin La Casa de Papel, Intimidad hubiera pasado. Y también hay otro fenómeno súper interesante en las series que sucede, que es, antes cuando vamos al cine, vemos una película y a no ser que haya una segunda parte, uno se queda con lo que le dan. Te puede gustar o no te puede gustar lo que pasó, que se murió el protagonista, que no se murió, que tal cosa, pero uno se queda con lo que le dan. Las series se van construyendo en el camino a petición de lo que la gente quiere y de lo que la gente le gusta ver. Y la gente se enamora de los personajes. Con La Casa de Papel pasó una cosa muy graciosa. Cuando hay un corte en la casa de Papel, en la última temporada, la quinta temporada, cuando cortan la quinta temporada, justo cuando Tokio, que además está contando la Casa de Papel, cuando Tokio muere, ahí acababa de morir Nairobi, el capítulo anterior, cosa que Alex Pina se atrevió a matar a dos de sus mejores personajes. Mis respetos para él por ese atrevimiento. Y todo el mundo se quedó en la duda de si Tokio estaba muerta o no. Entonces las personas estaban tan enamoradas de los personajes que había una cantidad de teorías que decían que Tokio y Nairobi estaban vivas. Bueno, yo vi hasta un gráfico de una persona, parece que algo sabía de medicina, que explicó, que puso una foto del cerebro y explicó cómo podía entrar la bala por la cabeza de Nairobi y si salía por aquí atrás y no sé qué. Y además después, entonces Tokio, miles de posibilidades, no que si tenía puesto un chaleco, no que se, yo me acuerdo que yo, ahí sí le digo como una espectadora, a mí me gustaban mucho esos personajes, y yo, que además soy la policía de la serie de Netflix, a veces cuando me siento a verla porque me molestan, por supuesto, las chapucerías que pueden hacer los guionistas, yo le hubiera perdonado a Alex Pina que hubiera, de una manera así loquísima y súper inorgánica, revivido a Nairobi y a Tokio, porque eran dos buenos personajes, a mí me gustaba mucho, y yo creo que era el sentir de mucha gente, la gente era capaz de perdonar cualquier cosa inverosímil, con tal de que esos dos personajes se quedaran vivos. Entonces, eso también lo tiene la serie, es un fenómeno muy que en el cine no. En el cine uno, y todo es ganancia, por supuesto, están en los elementos transmedia. Que no viene solamente la serie, que viene del cine también, por ejemplo, cuando Avatar, ¿qué sucedió cuando Avatar? No sé cuál, no me acuerdo cuál fue, si Burger King o McDonald's, se puso en contacto con las películas y dijeron, mira, vamos a hacer algo. En el menú de los chicos vamos a dar un avatar, vamos a construir un muñequito, le vamos a dar ese avatar a los niños, lo vamos a vender, y ese avatar tiene un código, los niños llegaban a su casa, ponían el código y tenían su propio avatar, cada avatar era diferente, cada niño tenía un avatar diferente, los niños se volvieron locos, compraban y compraban y compraban, y aquí estamos hablando de algo que ya traspoló y ya está el que salió del cine, que salió de lo audiovisual y está metido en la comercialización, generando ganancias de otras maneras, como mismo generan, por supuesto, los pullovers, todo con los casas de papel, con todo el juego del calamar. Ahora que Netflix va a hacer ya, fíjense, si hay ganancias que van a lanzar el juego del calamar. Entonces, como ya les digo, todo aquí se trata también de ganancia, por supuesto, y de alargar mientras se pueda alargar y de seguir ganando. Y aquí ya les digo, el director es el guionista, debe decidir si decide entre el billete o
su esencia y su como guionista, no su esencia, sino su organicidad como autor, como escritor. Gracias, Ona. Acá nos hacen otra pregunta por el chat. Hola, soy de México, Oscar González, y tengo una pregunta. Hace tiempo veía una conferencia de Raúl Ruiz y él mencionaba que la estructura china del conflicto consta de 5 puntos. He buscado información al respecto, pero no la he encontrado. ¿Conoces de esto? Sí, los famosos 5 actos, yo no tengo mucho, o sea, lo conozco, pero no manejo así gran información sobre eso, pero sí, lo que he leído, volvemos a lo mismo. No hay manera, empieces por el primero, por el segundo, por el tercero, de que el público no lea una presentación de personajes en el primer acto, donde tú estás comenzando. Ok, gracias. Bueno, también pueden poner sus preguntas por el chat si no quieren hacerla, digamos, en cámara, o pues pueden abrir su micrófono si quieren hacer. Aquí hay un nuevo mensaje, vamos a ver. Saludos de Chile. Ay, Dios, aquí. A ver. Pero ¿cuáles serían esos 5 puntos? Nos dice Oscar. Si puedes, esos 5 puntos no puedo responderte específicamente. El 1 se llama 1, así el 2 se llama 2, pero se trata de extender esos tres actos, extenderlo un poco más hacia 5, ¿no? Pero no te puedo decir así el primero se llama, si le dicen planteamiento, si le dicen, pero sí sé que los extienden a estos 5 actos. Y hay muchos más. Si te pones a leer, hay muchísimos más. Preguntas GeoChepe de Chile, o hace un comentario, dice, a ver, no entiendo muy bien, dice, Raúl es antiestructuras igual. ¿A eso se refiere? ¿A las antiestructuras? ¿Nos puedes hablar un poco de eso, no? Una pregunta, o él lo está afirmando o lo está diciendo. Es un comentario, ¿no? Sobre si esto aplica también a las antiestructuras. Tú puedes hacer todo lo antiestructura que tú quieras. Tú puedes, y de eso ha ido la clase, ¿no? Lo que pasa es que yo pregunto, y es una pregunta que yo les hago, ¿de qué manera pudiéramos desestructurar? Si lo he puesto de ejemplo en Gambito, en Misa de Medianoche, ¿no? Y por ahí, ¿de qué manera, en Irreversible también, de qué manera nosotros podemos evitar que cuando estamos presentando, que cuando la película está arrancando, nosotros no estamos dando la información que el primer acto lleva, que es género, protagonista, cómo es el protagonista, en qué tiempo se desarrolla la película? ¿Es una comedia? ¿Es un thriller? ¿Es un suspenso? ¿No? Absolutamente toda esa información siempre llega en la primera parte de la película, que es la información de la presentación de la película, por muy antiestructura que yo sea, por donde quiera que yo empiece, es a lo que yo me estoy refiriendo. Yo no le diría antiestructura, yo le diría que es la manera de fragmentar un relato. Sería como, a mí me gustaría llamarlo así. Vale, Ona, muchas gracias. Bueno, creo que estamos ya casi llegando al final de la hora de la clase. Geo, adelante. Hola, no sé si Hola. me escuchan. Sí, sí. De aquí de Chile. No, a lo que yo me refería era que Raúl Ruiz, él decía que, bueno, su planteamiento era él un poco antiestructura, que él era antiestructura, aunque él decía que el mundo entero estaba regido por los planteamientos de Aristóteles. Entonces, claro, Aristóteles nos da una estructura, pero la creación, el artista es el que tiene que buscar su propia estructura. Por Entonces, supuesto. a eso es lo que se refería Raúl Ruiz con la antiestructura, que uno mismo tiene que buscar su estructura porque uno tiene que ver lo que quiere contar, quiere estructurar. Las herramientas están, lo que hay que hacerla es moverla para que los volvamos creativos, o si no se pone tedioso. Aparte que ya las plataformas nos dan tanta información que ser creativo es súper difícil. Entonces, estas estructuras nos dan como las bases para que la creación la hagamos nosotros. Claro. Y otra cosa... pero como mismo digo, hay que saber primero dibujarlo y aprenderlo para después entonces poder desdibujarlo y saber, como siempre te digo, que
siempre, empecemos por donde empecemos, hay una presentación y hay un cúmulo de información que nos va a llegar al espectador, que generalmente es el que se mantiene en la película, a no ser películas que también son muy interesantes, que a mí me pareció muy bueno lo que hizo el director no me recuerdo el nombre, de Parásito, que cambia inesperadamente el género en el segundo acto y no vuelve incluso ni siquiera más al género, se vuelve bien cruda y bien dura la película. Disculpa que te interrumpí. No, y yo creo que esa es la tarea de todo artista, es buscar la forma propia de contar la historia que queremos contar. Otra cosa que quería yo plantear es el tema de los finales, cómo han mutado. Yo siento en las series que los finales ya mutaron por un tema del negocio, siempre quedan abiertos, entonces como que el guionista ya ahora, es como evolucionó en la serie, no así en el cine, en la estructura, es que los finales quedan abiertos para que venga una parte, otra parte, entonces desde el principio, desde el primer planteamiento, ya se está pensando en un primer final, en un segundo final, en un tercer final, entonces... La estructura episódica es súper interesante por el tema de los finales abiertos y es donde más hay que trabajar porque es donde más el espectador, siento yo, exige. Exacto. Exige porque te está pidiendo a ti, ya, tú quieres que yo te vea, no sé, otra temporada, dame. Entonces, exacto. Dame algo para engancharme. Entonces, ahora el trabajo de los guionistas es como alargar en vez de algo consistente y bueno, no, ahora hay que darle. Esa es como sí, y la apreciación que tengo yo. Por supuesto, y ahí depende, ya te digo, del guionista, de lo que quiera hacer. Tú te puedes salir o puedes jugar en esa agua. Yo no juzgo a ninguno de los dos, ¿no? Porque yo también a veces le digo a mis alumnos, no le digan que no. A veces a uno cuando sobre todo está en la universidad, defiende mucho el cine de autor, el cine de arte, y sí, es lógico, yo también lo defiendo. Pero también a veces, desgraciadamente, por suerte, hay que comer, hay que vestirse. Entonces yo puedo decir, bueno, hasta dónde puedo venderme, entre comillas, para que precisamente ese dinero me permita a mí una estabilidad para yo poder crear entonces lo que yo realmente quiero. El pintor cubano Fidelio Ponce, había cuadros que él pintaba y ponía PC y sus iniciales eran Fidelio FP. Y un día le preguntaron, maestro, ¿y usted por qué pone PC en esos cuadros? Y dice, porque los hice para comer. Y PC eran con los cuadros con los que él no se identificaba, como, por supuesto, hoy son valiosos. Como artista. Exacto, como artista, hoy son, pero él ponía así. Entonces, uno tenía que vivir. Exacto, uno tiene que definir entre el PC y el FC, que serían las iniciales de uno, ¿no? Y ahí, bueno, cada cual, pero mira, ya te digo, hay series de Netflix muy buenas, no solamente de corte de guión, sino en el corte por ejemplo, yo, este capítulo, esta puesta en escena que tiene esta serie de Hill House, la he visto poco en cine. O sea, hay directores que utilizan los planos secuencia, pero realmente uno ve una cantidad de películas que no están al nivel ni actoral, ni, o sea, no, por eso les digo, hay que buscar, yo tenía un profesor que decía, hay que buscar su propio nicho y desde ese nicho meterse y a partir de ahí empezar a bombardear al mundo, ¿no? Súper. Oye, muchas gracias de Chile. No, igual a ti por estar acá. Bueno, gracias por el comentario y el intercambio. Bueno, quisiera, ya pues nos quedan pocos minutos para cerrar la clase. Pues momento si quieren hacer algún otro comentario, algún intercambio. O pues podemos como hacer como una conclusión o un cierre, ¿no? De los puntos que hemos abordado. Me preguntan por acá si es posible obtener el documento de Word. Sí. Ok, creo que ¿cómo podemos hacer? ¿Será que lo compartes por acá para que lo tengan únicamente los que se conectaron? Okay. ¿O les pedimos que nos pongan el correo por si quieren que se los mandemos? ¿Qué te parece mejor, Ana? No sé, yo creo que es mejor que nos dejen su correo, ¿no? Y después lo mandamos. Vale, quienes quieran tener el documento, pues por favor nos recuerdan el correo porque pues la base de datos de la clase es un poco más grande que digamos los que estamos acá en la sesión, entonces sí está mejor compartirlo
pues únicamente con los que se conectaron. Bueno, en el marco de... Uriel, adelante. Sí. Sí, muchas gracias. Un comentario que es que creo que ahora en la cuestión de las estructuras para poder contar una historia, nos estamos enfrentando a todas esas estructuras, sea la aristotélica o la de los 5 puntos, la que quieran, pero creo que nos estamos enfrentando a cómo esas estructuras las tenemos que adaptar al nuevo consumo del cine o de las series. Porque definitivamente el cine, como se está planteando ahorita, es eso, ¿no? Es un cine neoliberal, un cine capitalista, un cine que va por el consumo y la producción para la ganancia, ¿no? Entonces estamos dejando de lado que el cine es un arte liberador, un arte para la transformación de nuestra sociedad, y la estamos enfocando más hacia el consumo y a lo que nos pueden pedir, ¿no? Entonces creo que sí está muy de fondo ese debate ético, hasta dónde nosotros los cineastas vamos a permitir o no que el cine se reduzca a un consumo y a una producción capitalista, o si el cine es mucho más que eso y entonces no tenemos por qué estar entrando en estas estructuras forzosas en donde tenemos que dejar finales abiertos o pendientes, ¿no? En donde más bien podemos ser más concisos en nuestras historias, en donde sabemos lo que queremos decir y para qué lo queremos decir, y la historia tiene un principio y un final, ¿no? Estamos abiertos, por supuesto, que si pasa algo más y si sale algo más de dinero porque sale otro capítulo, otra temporada, pero sí de fondo creo que sí debemos de cuestionarnos a nivel de gremio de cineastas para dónde queremos llevar el cine, en este caso el cine latinoamericano, ¿no? Queremos seguir los mismos pasos de Estados Unidos y sus series de Netflix, queremos seguir ese mismo camino o tenemos una identidad propia en donde planteamos a base de estas estructuras que hay y podemos generar otras nuevas, pero hacia dónde queremos ir con estas historias, ¿no? Entonces ahí poder darle un mejor uso a estas historias y de cómo nos adaptamos a lo que realmente necesitamos como cineastas y para qué hacemos el cine, ¿no? Entonces, bueno, es un mero comentario y una reflexión que me llega de todo lo que escuché. Agradezco muchísimo a Tatiana y a la maestra, ya se me fue tu nombre, perdón. Hola. Sí, bueno, muchísimas gracias y a todos, ¿no? Aquí estamos. Sí, muy interesante lo que acabas de decir y me parece que sí, que nosotros como cineastas latinoamericanos y como cineastas en general, uno debe cuestionarse eso y tratar de buscar dentro de lo que hay la manera de hacer realmente algo diferente, algo o que por lo menos, yo siempre digo, que todas las personas lo puedan sentirse complacidas. Yo hago un producto donde tal vez el espectador menos, no sé, no quiero ser elitista ni sectaria ni nada de eso, pero donde a lo mejor tal vez el espectador más entretenido o menos estudiado, no sé, puede tener una lectura. Pero hay otra lectura también paralela a esa que está ahí. Si tú no la viste, si tú no la... pero yo cumplo como escritor, como guionista, o en el caso que lo firme como director, de ponértelo ahí, ¿no? Okay. Bueno, este debate me parece muy interesante tu punto. Hemos tenido experiencias trabajando con procesos ya más comunitarios de creación audiovisual con indígenas, con afros. Acá en Colombia, bueno, Carlos, de hecho, es un director afrocolombiano que formó parte de nuestros procesos, tanto nacionales como internacionales. Y hemos, bueno, y me alegra mucho que esté aquí tener pues a alguien importante del cine colombiano con nosotros, igual que todos ustedes, o sea, creo que pues somos un grupo pues bien interesante para reflexionar precisamente sobre estos discursos y sobre el punto de Uriel. Es un debate que se ha dado y que igual es muy complejo, ¿no? Este tema de la construcción del discurso, porque si hablamos de un cine ya más latinoamericano, más comunitario o con una visión indígena o con una visión afro, pues sabemos que desde nuestra percepción, ¿no? Del imaginario colectivo y desde nuestras narrativas no son eurocentristas y nuestras narrativas no son americanas, ¿no? Y nosotros vemos el discurso desde otra manera. Algunas comunidades indígenas en un evento que hizo hace un par de años un canal de televisión acá, precisamente sobre cine indígena, lo decían, ¿no?
vienen los expertos en cine, en fotografía, a darnos clases de cine, y nosotros no hablamos así, nosotros no vemos la imagen de esa manera, nosotros no vemos el guión de esa manera, nosotros nos narramos de otra manera. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que adaptar nuestras narrativas a modelos que no nos representan, y por qué nosotros no hacemos nuestros propios modelos o generamos nuestros propios modelos y hacemos un trabajo de formación de públicos que permita que estos otros públicos entiendan nuestras narrativas, ¿no? Exacto. Y se adapten y puedan comprender nuestros discursos audiovisuales y sonoros bueno, en todo sentido. Entonces yo creo que es un trabajo que está, ¿no? Que se está dando. Hay muchas experiencias también. Pues estoy de acuerdo con Ona en que es importante. O sea, no podemos ignorar que venimos de una tradición cinematográfica y audiovisual que ya tiene como unos formatos, entre comillas, establecidos, pero pues esta clase precisamente nos habla de que estas narrativas también están cambiando. Ahora mismo que las mismas narrativas, incluso luego de la pandemia, que nuestras narrativas audiovisuales también están cambiando. Las nuevas generaciones ven el discurso audiovisual de otra manera, ¿no? Y también estamos en nuevas generaciones más de lo inmediato, ¿no? De productos audiovisuales más cortos, más visuales, con menos diálogos. Entonces, yo creo que el proceso de construcción, evidentemente tenemos que darlo, y desde nuestras luchas, ¿no? Estoy hablando pues partiendo de lo que tú comentas y también partiendo pues de lo que hacemos en cine en las aldeas, que pues además de trabajar obviamente pues estos talleres con unos modelos como ya más tradicionales, porque evidentemente hay mucha gente que quiere, como dice Ona, hacer el PC, ¿no? Trabajar pues para vivir, y necesita aprender a escribir un guión de una forma tradicional y escribir una historia y contarla para venderla en Netflix o para que su historia realmente se conozca. Creo que también es importante no dejar de lado pues estas propuestas narrativas desde nuestras miradas, ¿no? No es fácil, pero yo creo que entre más se hable al respecto, así como pues el comentario que estás haciendo tú, y en eventos, en festivales de cine, en charlas, en encuentros, ¿no? Entre más se hable al respecto sobre esta necesidad, ¿no? También de deconstruir el discurso y de que podamos normalizar, tener un discurso propio, ¿no? Desde nuestros imaginarios. Yo creo que más se va a ir tal vez entendiendo, ¿no? Y se va a ir como despertando la curiosidad sobre eso. Lo interesante de estas plataformas, pienso yo, es que también están adquiriendo ahora digamos, contenidos muy diversos, ¿no? Que tal vez no son los más populares de la plataforma, pero sí también son contenidos diversos, que creo que es un momento bueno para el cine afro, para el cine indígena, para el cine comunitario, porque lo están adquiriendo. De hecho, hay, bueno, les doy el dato, creo que Carlos lo conoce, hay una distribuidora acá en Colombia que se llama Distrito Pacífico, que es del Pacífico colombiano, lo pueden buscar en internet, se llama distritopacifico.com, se los pongo por acá. Ellos han sido nuestros aliados bueno, en varios de nuestros procesos, y Distrito Pacífico es una distribuidora a la que tocarle la puerta precisamente para vender contenidos con este tipo de narrativas. Distrito Pacífico se enfoca en vender contenidos de cine comunitario, de cine afro, de cine indígena, con narrativas poco tradicionales, y venderlas, digamos, distribuirlas tanto en salas de cine, canales de televisión, o posicionarlas en plataformas de streaming como Netflix, Movie, Retina Latina, etcétera, ¿no? Entonces creo que también un poco es aliarnos y buscar encontrarnos, ¿no? Entre las personas que queremos un poco como hacer comunidad para que estas nuevas narrativas dejen de ser como hechos aislados y formen parte como de un combo, ¿no? Como de un combo de directores, de películas que están buscando narrarse de otra manera, y pues yo creo que eso también despierta un poco pues el interés, ¿no? De la industria y el interés del público. El otro día estábamos hablando de cine comunitario y me pregunté, o sea, nosotros como Cine en las Aldeas, de hecho,
comenzamos con un poco este proyecto con un cine móvil por las aldeas rurales de cine, perdón, las aldeas rurales de las montañas. Por eso pues nos llamamos Cine en las Aldeas. Y empezamos a hablar del cine comunitario, pues de esta onda de cine móvil, tal, qué sé yo. Y luego nos dimos cuenta que realmente para que el cine sea comunitario no hace falta que vayas con un cine móvil a una comunidad, realmente necesitas entrar a las plataformas de streaming, porque las comunidades ya no te van a un cineforo, las comunidades tienen Netflix. Entonces, ¿cómo hacer un cine comunitario sin estar en Netflix, no? Entonces, es complejo, ¿no? Este debate, pero creo que es muy necesario y creo que sí, que tenemos que ir un poco por ahí también. No sé si pues alguien quiere hacer otro comentario al respecto. Carlos, tú que vienes del Pacífico colombiano y pues has vivido este proceso en carne propia, ¿no? Desde tu cine, ¿quieres comentar algo al respecto? Hola, Tatiana. Hola. Ona es el compañero. Bueno, y a los demás compañeros y compañeras, un cordial saludo. Sí, bueno, coincido mucho con las palabras que dice Tatiana. Por supuesto, nosotros de esta región de Colombia y de este lugar donde estamos ubicados, hacemos pues un gran ejercicio, ¿no? Un gran esfuerzo por poder, digamos, primero entender, digamos, como en qué lógica o en qué clave van a ir, digamos, ubicadas o situadas nuestras narraciones, ¿no? Porque también, digamos, durante mucho tiempo fuimos contados y narrados por otras personas y hoy ya, digamos, hemos podido tener esas posibilidades de podernos contar a nosotros mismos. Entonces, todo ese proceso de entender pues estos esquemas y entender esas estructuras, las hemos ido, digamos, como conciliando con las formas propias y nuestras de nosotros poder, digamos, como contar. Yo creo que ese ha sido, digamos, como el gran esfuerzo que nosotros hemos estado dando, no es conocer, digamos, todos estos esquemas y todas estas estructuras que de una u otra manera inciden ampliamente en la forma de contar una historia, pero también cómo nosotros vamos incorporando nuestras formas de narrar, de vernos, de sentirnos. Entonces creo que ha sido, digamos, como una articulación que hemos ido dando a partir del tiempo y a partir pues de las producciones que hemos ido haciendo. Estudiamos la gran cantidad de estructuras que existen. Por eso me pareció muy valioso cuando, bueno, se empieza a hablar de Aristóteles, se empieza a hablar de Sirfiel, se empieza a hablar, no sé, qué otro, no recuerdo qué otro autor y académico, digamos, se mencionó, pero conciliamos, tratamos de hacer una conciliación entre estas estructuras porque nos interesa también que nuestras historias no se queden solamente entre nosotros, sino que lleguen al mundo y que puedan de una u otra manera también dar el mensaje, ¿no? Y que el mensaje pueda, digamos, como llegar. Entonces, creo que es muy valioso eso. Estoy muy interesado, por eso quise estar aquí en este espacio, en que podamos construir en estas narrativas en clave, pues, de serie. Bueno, un tanto por lo que, pues, también es el boom, pero porque también nos interesa, ¿sí? Hay veces no podemos, digamos, empaquetar, por decirlo así, en un solo relato toda la cosmogonía o toda la cosmovisión que nos atraviesa y queremos que eso sea un poco mucho más amplio, un poco mucho más grande. Entonces, queremos entrar, digamos, como en ese mundo, ¿sí? Aparte de que sea una moda también porque nuestras narrativas son amplias y sobre todo porque han sido también grandemente atravesadas por la oralidad, ¿no? Y bueno, sí, entonces eso es un poco lo que tendría que decir y me ha parecido muy, muy, muy interesante y muy apropiado este espacio. Muchas gracias a Cine en las Aldeas, a Tatiana y a Ona por participar en este espacio. Gracias a ti. Tatiana, yo quiero decir una cosita respecto a eso tan interesante que acabas de decir, y Carlos igual. Y sí, mira, concuerdo con lo que dice Carlos, es muy lindo eso que dice, de que nos han hablado de nosotros, nos han representado, nos han filmado, y no hay un espacio donde nosotros hemos sido nuestra voz, ¿no?
Recuerdo, por ejemplo, en el teatro cubano, el llamado teatro bufo, que cuando se hablaba de los negros, lo hacían los actores pintados de blanco. O sea, ni siquiera, que además ridiculizaban un poco la gestualidad del negro, o sea, ni siquiera los actores negros podían representarse a ellos mismos. Ahora, pero no había ningún negro haciendo un actor blanco con la cara pintada de blanco, ¿no? Era al revés, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en lo que dice Carlos, pero quiero poner aquí un poquito el dedo en la llaga en algo que yo creo que también es peligroso, y es que efectivamente, y es una tendencia que desgraciadamente también he visto mucho, es que efectivamente vienen, como decía Tatiana, pueden venir de Europa o no sé, o de Norteamérica a darnos clases de cine a nosotros, pero nosotros sabemos, o sea, no necesitamos, no es que seamos despreciemos ni nada de eso, pero también tenemos una identidad propia, un conocimiento propio, y eso también, por supuesto, yo lo valoro. Ahora, hay una cosa que a mí me resulta un poco peligrosa, y es una cosa que uno como realizador latinoamericano, tiene que tener también la lucecita encendida. ¿Qué cosa es lo que quieren ver la gente de Europa, la gente allende de Latinoamérica siempre? Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, lo digo por mi experiencia como guionista cubana. Cuando estudié en la escuela de cine y lo que he visto, porque aunque no vivo en mi país hace bastante tiempo, estoy muy conectada con mis amigos que quedaron ahí, con guionistas y con lo que está pasando en el cine cubano, ahora específicamente. Cuando se hace una mirada hacia Cuba, siempre la gente quiere ver, esa gente de Norteamérica, esa gente de Europa, siempre la gente quiere ver una Cuba, que sí que existe esa Cuba, pero no es la única Cuba que hay. ¿Y a qué me refiero? Quieren ver siempre la Cuba de La Habana destrozada, cayéndose a pedazos, de las llamadas jineteras, de la pobreza, de la miseria. Y esa no es la única Cuba que hay. Hay muchas Cubas, ¿no? Entonces lo que yo siento es, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela de cine, el proyecto que yo tenía para escribir, precisamente hablaba, y perdón que me ponga de ejemplo, precisamente hablaba de esa otra Cuba, de esos otros personajes que también viven en Cuba, en otra clase social, en otro mundo, pero que entonces la gente no quiere ver eso. La gente es como a nosotros los europeos, nosotros nos queda el espacio, nosotros podemos ser existenciales y nosotros podemos tener, pero ustedes los latinoamericanos no. Ustedes tienen que presentarme una Latinoamérica herida, una Latinoamérica desangrando, que existe esa Latinoamérica, por supuesto, desgraciadamente, pero también hay otras Latinoaméricas. Entonces también tener cuidado con lo que se está esperando de nosotros para generalmente no caer en esa trampa, en eso que puede parecer muy bonito y muy lindo, y vengan acá, filmen y hagan así, pero ojo, porque también nosotros somos los dueños de decidir que independientemente, no lo estoy hablando por el hecho de que nos vendamos a Netflix, no sé qué, sino somos los responsables nosotros solos de definir qué cosa es lo que vamos a mostrar, no lo que ellos quieren ver, sino lo que nosotros queremos mostrar. Sí, es un poco el concepto de la pornomiseria, ¿no? Que en Exacto. realidad es lo que vende, y pues a mí me molesta un poco eso y el tema de las películas para festivales, ¿no? Que hacen a veces muchos de nuestros estudiantes y muchos proyectos que asesoramos a veces, ¿no? Que digamos que a veces hay quien lo toma como un mal necesario, el hecho de hacer una película como con una mirada muy de autor, con unos tiempos y con una narrativa, una temporalidad, una paleta de colores, ¿no? Para resultar atractivo para los festivales de cine Exacto. de Europa y los festivales de cine independientes norteamericanos, y de alguna manera como posicionarse en el mapa, ¿no? Del audiovisual, y a partir de ahí poder hacer otras cosas, ¿no? O salir a la luz. Entonces creo que sí, evidentemente este tema de la narrativa, pues es un debate muy importante, y de la estructura, ¿no? De las estructuras narrativas, algo pues que hay que seguir debatiendo, ¿no? Y hay que seguir escribiendo. Recuerdo, bueno, algo que decía Eliseo, ¿no? Altunaga, que también es guionista, uno de nuestros maestros, y escritor también, ¿no? Decía, bueno, no solamente es hablarlo, debatirlo, sino también escribir sobre eso, ¿no? Escribir libros, escribir ensayos, o sea, posicionar todos estos puntos de vista, ¿no? En textos, ¿no? Que puedan un poco distribuirse, difundirse un poco más. Sabemos que estamos como en un momento ya más visual, ¿no? Más audiovisual. Lona se nos fue. Seguro No, se estoy acá. desconectó.
¿Dónde? Ah, vale. Y pues creo que sí, sí es un momento bueno, de seguir reflexionando al respecto, ¿no? Y pues hay espacios, sobre todo estos grandes espacios de televisión, de festivales de cine muy grandes, donde los realizadores, muchos realizadores evitan, ¿no? Hablar sobre esto para no salirse de tono, ¿no? De ese jet set de cine, ¿no? De esa cúpula de cineastas, ¿no? Más comerciales, pero creo que es una batalla que se está dando, y también pues las redes y las nuevas tecnologías, el poder hacer tu película y no depender de un festival o de una distribuidora, y poder colgarlo en internet, ¿no? Y que se vuelva más viral incluso que si lo pusieras en una sala de cine. Yo creo que está como bien interesante. Les voy a dejar, bueno, a los documentalistas, de pronto pues les interesa, acá les pongo, no tengo el link, les voy a compartir el link, déjenme buscarlo. Hace como 10, 15 años yo creé un canal antes de Netflix, antes de Amazon, antes de incluso de que YouTube se volviera tan popular para difundir. Creé un canal de Vimeo para compartir documentales, ¿no? Sabes que Vimeo tiene como grupos o canales en que si tú tienes una cuenta de Vimeo puedes añadir tus propios documentales a ese grupo, a ese canal, ¿no? Y es este canal que les estoy poniendo acá. Ay, perdón, creo que lo compartí a una sola persona, ya va. A ver, ay, ahora no sé cómo compartirlo a todos. Aquí ya, listo. Acá, ok. Documental Latinoamericano se llama el canal de Vimeo. A ver si es un grupo o un canal. Es un grupo. Un grupo de Vimeo que se llama Documental Latinoamericano, lo creé hace como 15 años. Y ya tiene 430 documentales añadidos y 10.000 miembros, ¿no? Y pues es algo como, pues que me ha sorprendido, porque pues tú tienes tu cuenta de Vimeo, tienes tu documental o tu película, y simplemente tienes que unirte al grupo y añadir tu película en el grupo, y entonces todos los que están en ese grupo pues tienen acceso, ¿no? Y entonces ya van 430 películas añadidas en ese grupo. Entonces me parece como que muy interesante todo esto que se puede hacer con las nuevas tecnologías, tanto de listas de reproducción de YouTube, ¿no? Que también puedes crear una lista de reproducción e ir poniendo, añadiendo. Sí, se fue Tatiana. Déjame. ¿Tatiana? Déjame ponerla acá que se fue. Listo. Dice Tatiana, tormenta de granizo. Parece que se cortó la conexión. Bueno, debe ser eso con la conexión. En lo que Tatiana, bueno, esperemos si se recupera, si no terminamos, si no hay ninguna otra pregunta. Dice, bueno, te cedo para cerrar, era solo eso. Bueno, nada, pues agradecerles a todos la presencia acá. Invitarlos a que visiten la página de Cine Las Aldeas. Yo voy a estar haciendo un taller a mediados de julio, un taller de guión que se llama De la idea a la escena, para construir, para partir de eso que yo creo que es tan importante, de la semillita, desde donde vamos a construir todo lo que viene, partiendo como dice el dicho, primero lo primero, aunque eso no es redundante, y cómo vamos construyendo eso, cómo vamos estructurando eso, cómo vamos escaleteando eso, cómo vamos construyendo los personajes hasta llegar a que empiecen a nacer las primeras escenas del guión, que no es otra cosa que al final, como digo yo, el momento donde llega la hora de la hora. Porque en papel todo está muy bonito, pero cuando uno pone, y es lo mágico que tiene esta profesión, cuando uno pone un personaje contra otro personaje, y ahí es cuando uno siente, incluso cuando están bien construidos, que pueden, y sin ningún misticismo, tener vida propia, y uno siente que hay algo, como un caballo, ¿no? Como uno conducir un coche, que lo va llevando a uno, y uno
uno es como el medium, que es el que está pasando esos personajes, ¿no? Y bueno, invitarlos a que visiten, ahí está descrito el taller, que si les interesa igual le podemos enviar más información, y que me encantaría que me acompañaran si es posible. Y bueno, nada, espero que les haya gustado la clase. Es sencillamente un punto para poner para poner el dedo en la llaga, o para plantear cosas, y ustedes después son libres, como dije, de discernir, pero por lo menos de quedar con ese pensamiento, con ese bichito que yo he querido ponerles hoy acá. Entonces, nada, si quieren decir algo más antes de cerrar. No, yo quería dar como un aviso ahí como parroquial. Yo participé en Film Afro, que fue 2019, Tatiana, pues, ¿sí? 2019 con un proyecto, sí, con un proyecto un proyecto documental que vamos a estar produciendo ya este año. Bueno, tenemos ya 2 fondos logrados para el tema, y bueno, nos falta un poco más, pero vamos a ver cómo seguimos en ese proceso. Entonces fue también muy importante y muy relevante esa participación en Film Afro, porque nos dio bastantes herramientas para poder fortalecer el proyecto. Gracias, era eso. Tatiana, no se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, bueno, para despedirme quisiera dar las gracias. Yo soy comunicadora audiovisual de aquí de Santiago, y ya hice mi primer corto, y ahora estoy trabajando en un guión y en una serie. De a poquito he ido avanzando, porque siento que para mí el cine es como decías tú ahora recién, es como mágico. Y siento que todo lo primero que aprendí fue, claro, mirar a América, mirar a Europa. Y estos últimos 5 años me he dedicado a mirar a mis raíces latinoamericanas, y creo que el cine latinoamericano está creciendo. No veo muchas series en Netflix porque estoy más con el cine latinoamericano, me meto a festivales, estoy como en esa instancia, y creo que está creciendo de una forma increíble. La primera película que hice, claro, pensando en festival, así como eternos, planos gigantes. Ahora ya quiero grabar como es la realidad, como es mi identidad. Creo que cada uno en Latinoamérica tenemos tantas identidades, tenemos tanto que mostrar, que lo que podríamos lograr es que Netflix, y creo que se está dando, que ellos vengan a mirar a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces nosotros construimos desde la estructura, y empezamos, y le ponemos identidad, y le ponemos nuestros planos, le ponemos nuestra historia, lo que nosotros queremos mostrar, y yo creo que vamos a seguir creciendo, y después todo el mundo nos va a mirar a nosotros si lo unificamos. Por eso es tan importante esas instancias donde la cordillera, aparte que nos une, también nos une el lenguaje, el cine, y creo que estas instancias son maravillosas. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti. Tatiana, ¿se volvió a caer la conexión de Tatiana? Ah, no. Tatiana, no se escucha. Cerramos entonces ya, si no hay, bueno, agradecerle a usted, agradecerle a Tatiana también, Cine en las Aldeas. Pronto va a haber otra clase magistral también de una profesora cubana también, que va a estar hablando sobre la construcción de género a partir del audiovisual, que yo voy a estar también, se las recomiendo muchísimo. Es una mirada también diferente a este tema, y sobre todo a cómo construir, porque podemos tener muy buenas intenciones, pero no saber después cómo construir realmente un cine que nos mire también, que mire un poco a las mujeres, no patriarcal, etcétera, ¿no? Y también se los recomiendo mucho. Y bueno, nada, pues entonces muchas gracias por estar acá con nosotros, y bueno, nada, gracias. Hasta luego entonces. Enviaremos el documento Word, no se preocupen. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ona, mucho gusto. Gracias. Muchas Chao, gracias. muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias. Excelente. Gracias, chao. Felicidades. Ahí luego hablamos. Chao. Gracias.